Saludos amigos y amigas televidentes de todo el territorio nacional que a esta hora por este canal y una red de cables a nivel nacional tienen en sintonía su programa Realidad TV. La realidad como es, solo aquí en Realidad TV. Yo soy Tomás Suriel Pérez y le invito a compartir una hora de comentarios y análisis de los principales acontecimientos ocurridos aquí en la República Dominicana y por supuesto en el resto del mundo. Gracias nuevamente por tenernos en sus hogares. Bueno, y ya ustedes saben que un tema imprescindible para iniciar un programa tiene que ser indiscutiblemente el coronavirus, el COVID-19, que es una pandemia que hace más de 3 meses, desde el mes de diciembre o prácticamente a finales de diciembre, se comenzó a conocer su aparición en la ciudad de Wuhan, en China, específicamente, exactamente, el 31 de diciembre. Y llevamos ya 5 meses en el mundo afectado por esa pandemia. Aquí, en la República Dominicana, el primer caso se conoció el 1 de marzo. Un turista italiano fue el portador del virus. Pero ya habían otros ciudadanos portadores. Una dominicana que venía precisamente de Italia, y así sucesivamente. Y un país turístico como este, era imposible que no le llegara el coronavirus, a pesar de que vivimos en una isla, pero era imposible. Bueno, el asunto es, señores, que el coronavirus ha venido ganando cuerpo a nivel mundial. Hoy en día ya las naciones más afectadas es por supuesto Estados Unidos, que lidera el ranking de afectados y de fallecidos. En Estados Unidos ya van cerca de 12 millones afectados y más de 100.000 fallecidos. Y está seguido por otras naciones, obviamente. Inglaterra, el Reino Unido, cerca de 50.000 fallecidos. Francia y España y Italia están en el ranking de los 30.000 y pico de fallecidos. Rusia está teniendo muchos infectados. Se considera que es el segundo o el tercer país con más infectados. Y así sucesivamente. Pero lo más preocupante, señores, es que en América ha penetrado el virus de una forma extraordinaria. Ahí tenemos a Brasil liderando los fallecimientos. Ya Brasil va por cerca de pasa los 30.000 fallecidos. ¿Ustedes saben lo que es eso? En Brasil, un presidente, Bolsonaro, que decía que eso no era nada, una gripecita y que no usa mascarilla y se va y se junta con la gente, etcétera. En Brasil van por más de 30.000 personas, o cerca de 30.000. México, que es otro país donde su presidente sacaba un crucifijo y decía que con ese crucifijo se iba a proteger el pueblo mexicano del coronavirus, etcétera. Ya México lleva más de 10.000. El Perú, Ecuador, y así va sucesivamente los otros países. Pero existe la preocupación de la
Organización Mundial de la Salud de que se recrudezca en América o sobre todo en Sudamérica el coronavirus. Está esa preocupación de que se recrudezca en Sudamérica. ¿Por qué? Bueno, porque Sudamérica está ahora en invierno. Allá están en el estado del tiempo que es el invierno en Sudamérica. Y el coronavirus, su caldo de cultivo está en el frío. Yo le decía en un programa anterior que se ha hecho un estudio científico que ha determinado que el coronavirus florece a donde hay temperatura entre 5 y 15 grados Celsius. Cuando está por debajo de 5 grados, le es difícil sobrevivir. Y cuando está por encima de los 15 grados, por igual, le es difícil sobrevivir. Esa ha sido la gran ventaja nuestra. Yo oigo ahí al ministro de la presidencia decir que se está aplanando la curva, qué sé yo, qué bueno, perfecto. Pero eso no es por la medida del gobierno. No. Y no vamos a decir que el gobierno no ha hecho su trabajo, lo ha hecho. Pero el gran aliado de nosotros, de estos países centroamericanos y del Caribe, el gran aliado es el calor. Son las altas temperaturas. Aquí tenemos temperatura por encima de los 33 y 34 grados Celsius. Ese es nuestro gran aliado para que el virus no se haya expandido. En un país que tiene poca disciplina social, como el nuestro, que la gente se junta, que no hay distanciamiento físico o poco distanciamiento físico entre las personas, que están usando mascarilla, bueno, porque nos están obligando, porque no nos dejan entrar en ningún negocio, en ninguna actividad, si no llevamos la mascarilla. Pero si no, imagínense. Ahora, a República Dominicana, cuando se hacen comparaciones, y se lo estamos diciendo a los señores del gobierno, cuando hagan comparaciones sobre políticas aceptadas o no sobre el coronavirus, tienen que hacer las comparaciones con los iguales a nosotros. Nosotros no nos podemos comparar con México, que tiene mucho más población que nosotros y más territorio. Mucho menos con Estados Unidos, España, Inglaterra y todos esos países. Tenemos que compararnos con los países similares a nosotros. Vamos a compararnos con Panamá, vamos a compararnos con Colombia, puede ser, con Cuba, con Jamaica, con los países centroamericanos, ¿verdad? Costa Rica, Honduras, Guatemala, Paraguay, etcétera. Es con esos países que tenemos que comparar para saber si las políticas nuestras han sido acertadas o no. De todas maneras, reporta en el día de hoy Salud Pública reporta que solo en las últimas 24 horas han fallecido 4 personas, que alcanzamos ya los 520 fallecidos. Dicen las últimas 24 horas, pero que las estadísticas aquí se manejan de una forma muy singular, porque a veces estos reportes duran varios días. Por ejemplo, el pasado domingo, que era Día de las Madres, no tuvimos fallecidos. Por suerte no murió nadie el Día de la Madre. Pero de repente, cuando se dio el próximo boletín, se fueron 13 de un fuetazo. En el día de ayer, cuando dieron el boletín, había fallecido una sola persona. Y hoy fallecen 4. Bueno, el asunto es que
se ha reactivado la vida social, la vida económica. Entramos en la segunda fase de apertura, y como señalan los medios de comunicación, esa ha sido una fase donde ha habido tumulto de la población, ¿verdad? Entonces, ante esa situación, ¿qué puede uno esperar, Adán? No lo digo yo, lo dice un medio de comunicación, pero estoy buscando, que dice que hubo tumulto. Pero no solamente tumulto, los tapones de la cotidianidad antes de la pandemia, en todas las horas pico de República Dominicana, están a la ley. Míralo ahí, donde dice: tumultos en calle caracterizan apertura de fase 2. Es decir, que la fase 2 es como que si hubiésemos terminado todas las fases. Bueno, la fase 2 es donde entra ya el transporte de pasajeros, el transporte privado, ¿verdad? Entró a la fase 2 y los negocios podían aumentar su número de personal, y prácticamente todas las tiendas y negocios están abiertos, y talleres y cosas. Solamente faltan los centros de diversión y los hoteles y similares, ¿verdad? Ahora, yo la pregunta, Tomás, sinceramente, yo creí desde varias semanas, hemos estado comentando aquí, creemos que hay que buscar una solución en el sentido de que el país no puede mantenerse cerrado. Pero a pesar de que no se puede mantener el país en un cierre total de todas las actividades, principalmente las económicas, se han adoptado las medidas para que esa población que va a estar en la cotidianidad de la vida nacional, se le apliquen los protocolos para evitar, como ha ocurrido en otros países, que al hacer una apertura ha venido una especie de recaída y han tenido que de nuevo que cerrar. Entonces, con esa experiencia que ha ocurrido en otros países y con la lamentable situación, como tú decías hace un ratito, de que tenemos un país en el que la mayoría de la población no tiene disciplina, no tiene educación, no tiene una cantidad de reglas que pueden hacerle evitar contraer esta enfermedad. ¿Habrá aplicado el gobierno esas reglas para que la población entonces la observe, aún estemos abriendo las puertas a los negocios, estemos poniendo los autos a circular masivamente? Yo creo que no. Y me da la impresión que si no se hizo a sabiendas que podría ocurrir una recaída, entonces me da la impresión que se hizo deliberadamente, porque es que sabemos cuántos países en nuestra América Latina abrieron y tuvieron que volver a cerrar. ¿Cuántos países en Europa y en Asia abrieron y tuvieron que volver a cerrar? Entonces, Dominicana es, como dicen, la última botella de agua en el desierto, que no le puede ocurrir lo que lamentablemente ocurrió en otras naciones después que reabrieron. No creo eso. Nosotros tenemos muchas dificultades educacionales, de disciplina, y también tenemos necesidades económicas, porque el número importante de la población que vive del día a día, de lo que le llaman la economía informal, es una forma muy bonita de decir el que se la busca a diario para llevar la comida a su casa. Yo pienso que eso nos va a traer lamentablemente unas consecuencias que creo que serían peores que cuando el número más alto de fallecidos y de infectados. Bueno, ya era imposible mantener la economía constreñida, sí, porque el país no lo aguantaba. Ahora, lo importante es que se lleve a la mente de la ciudadanía de que tenemos que convivir con el coronavirus, y con el entonces COVID-19. vivir con él y adoptar, saber cómo. Exacto, y adoptar todas las medidas. Sí. A nivel de los comercios, a nivel de la actividad productiva, etcétera,
hay cierta, se respeta el protocolo, correcto. Ahora hay en esos barrios, por allá en un video, de cómo estaban celebrando el Día de las Madres en diversos barrios de la capital y del interior del país. Y eso era tierra de nadie. Como si no estuviéramos en la emergencia de salud. Exacto. En condiciones, como si estuviéramos en condiciones normales. Así mismo. Entonces, lo que nos queda a nosotros ya en esta apertura, esta reactivación de los sectores económicos es que la ciudadanía aprenda a convivir con el coronavirus. Mira, Tomás, hablando de aprenda, ¿tú recuerdas que una de las ideas de este programa es de llevar información de acuerdo a nuestra verdad, pero también información que pueda ayudar a la población? En estos tiempos de esta pandemia se habla mucho del protocolo de salud y muchas personas no traducen qué es lo que significa el protocolo. El protocolo es que usted sale de su casa y aplica reglas de cómo en el trayecto que va a transitar debe aplicar, observar reglas de que no debe tocar, no debe pararse a hablar con personas desconocidas o aún si tiene que hablar, aplicar la protección. Si llegó al lugar o al destino que iba, sea una reunión o a un centro de trabajo, etcétera, a ese lugar, al entrar, tiene que aplicar reglas de cómo proteger los que están en ese centro o en ese lugar y protegerte a ti mismo, aplicando esas reglas. Y a la hora de salir, de regresar a tu casa, es lo mismo, aplicar en el trayecto reglas de no tener que hablar con personas que no tienen que hablar o de alejarte de personas por lo cual en los lugares que tú transitas, y también protegerte con mascarilla o con gafas también y con guantes si es necesario, si es posible. Cuando llega a la casa es donde yo creo que usted debe ser más riguroso, porque se supone que a usted le duele los familiares con los que usted vive. Entonces, en ese lugar, antes de entrar a su casa, usted tiene que dejar los zapatos, ponerlo al sol o echarle cloro o alcohol, lavarse las manos, dejar esa ropa que tenía en el exterior de su casa, dejarla en el sol o echarla a lavar seguido, y seguido ir a su baño, de arriba abajo, a echarse agua y jabón, para evitar que si usted, sin darse cuenta, alguien le pegó o usted se pegó de un lugar donde estaba el virus, entonces usted no llevárselo a sus familiares. Creo que es parte de cómo ahora, en esta circunstancia de la fase 2, que todos podamos hacer lo más rigurosamente posible en la aplicación del llamado protocolo de salud. Bueno, así es. Vamos a seguir el protocolo, vamos a convivir con el virus, vamos a cuidarnos, a tomar todas las medidas. Hay una serie de remedios caseros que se pueden aplicar desde la casa. Vamos a aplicarlo y vamos a la suerte de Dios, como dicen por ahí. Señores, una pausa y en breve estamos con ustedes. El país lleva más de 100 años de crisis eléctrica. El gobierno, decidido, ha puesto en marcha un plan integral de 3 ejes para dar una respuesta definitiva, produciendo más energía a bajo costo, modificando la matriz energética, reduciendo las pérdidas y realizando una eficiente gestión. Hacerlo con responsabilidad, transparencia y calidad requiere tiempo. La espera dará frutos, logrando eliminar el obstáculo que frena el desarrollo del país. Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, CDEE, hacia la solución definitiva. Desde el momento en que te planificas para viajar, un equipo técnico trabaja arduamente para que tengas un vuelo seguro. Mientras preparas tus maletas, vigilamos para que todos los procedimientos de navegación aérea estén listos de la manera más confiable.
Antes que llegues al aeropuerto, nuestros técnicos dan los avisos, aprueban el plan de vuelo y coordinan la ruta para garantizar que llegue feliz a su destino. Durante tu chequeo, ya nos hemos asegurado que cada certificación, cada protocolo y cada norma aeronáutica haya sido cumplida. En el Instituto Dominicano de Aviación Civil trabajamos para supervisar y vigilar el cumplimiento de las normas internacionales sobre seguridad operacional de la aviación civil. Estamos dentro de los países con mejores niveles de cumplimiento con los estándares internacionales de la Organización de Aviación Civil Internacional, OACI. Haciendo mejor lo que hemos hecho bien. Instituto Dominicano de Aviación Civil IDAC. Garantía de la seguridad operacional de la aviación civil. Volando hacia la excelencia. Estados Unidos ha sido golpeado duramente por la pandemia, por el COVID-19. Ya le decía que debe estar cerca ya de los 2 millones de infectados y mucho más de 100.000 fallecidos en Estados Unidos. Pero también los Estados Unidos ha sido afectado en los últimos días por una segunda pandemia. Y se ha tratado de el resurgimiento del racismo y de la lucha antirracial. Y se le ha pegado, en Estados Unidos. a eso se le ha pegado los atracos, el vandalismo. Y se ha desatado toda una cadena de protesta en todo Estados Unidos de ciudadanos protestando por la muerte de un afroamericano, como lo llaman ellos, o un norteamericano de origen de raza negra. George Goldwich, de 46 años, que fue asesinado por una patrulla de policía, ¿verdad?, blanco de Minnesota, que lo detuvo. Ya todo el mundo ha visto esa imagen. Lo detuvo, lo tuvieron zarandeando, lo esposaron, y después de lo esposaron, entonces lo sometieron en el piso y le pusieron una rodilla, y ahí duró ese policía duró 9 minutos con él, impidiéndole la respiración. Ahí lo tienen, un hombre pacífico, si cometió alguna violación, no se resistió. Bueno, pues la muerte de ese señor, ocurrida el 25 de mayo, desató la indignación en Estados Unidos por la forma en que murió. Y eso pues ha desatado una ola de protesta a nivel de todo Estados Unidos, incluso de otras naciones, de otros países, otras ciudades que también, en solidaridad con el pueblo norteamericano que está protestando por la discriminación racial, se ha desarrollado. Y como tú señalas, pues detrás de esa protesta ha estado el vandalismo, saqueos en negocios, bodegas. Entonces, una cosa que yo he visto como una especie de cotidianidad, que en Estados Unidos, cuando se desatan esas protestas, luego se convierten, y lo he visto en varias ocasiones, luego se convierten en estos actos vandálicos. Ahora, sin dejar
de irnos a lo primero, esa lucha racial en Estados Unidos va a cobrar mucho, porque como tú planteaste, eso ya está generalizado en todo el territorio norteamericano, y sucede que como este es un país en el que supuestamente existe la libertad, todo ciudadano norteamericano agarra esa cuchara y en base a la libertad inician las protestas por todo el territorio. Ahora, la parte que originalmente era haciendo protestas pacíficas se ha ido cambiando a otro nivel, porque el tratar de contener las protestas también ha traído represión, y esa represión es la que entonces está continuando exacerbando los ánimos ante la población estadounidense para continuar las protestas, que ya no es solo por la muerte de Floyd, ahora es por las otras agresiones que las autoridades policiales y militares estadounidenses están cometiendo contra todo lo que están protestando. Eso se puede, en Estados Unidos es difícil decir, como un país como el nuestro, que eso podría desencadenar en una situación desastrosa. Allí hay reglas, y aún sean miles y miles, o sea en todo el territorio norteamericano que se estén produciendo la protesta, habrá un momento en que va eso a cesar. Sin embargo, se sigue cometiendo la horrible medida de reprimir, y creo que eso puede seguir levantando el ánimo de la población, porque se agarran de su libertad, que está consagrado constitucionalmente. Así es. Ahí nosotros tenemos varios videos que tratan la situación. Hay una activista negra que declara la situación, el estado de situación en que se encuentra actualmente la protesta en Estados Unidos. No sé si el señor director tiene ya el video de la joven. Esa, vamos a verlo. Happening across this nation, and so we are in a state of emergency. Black people are dying in a state of emergency. We cannot look at this as an isolated incident. The reason why buildings are burning are not just for our brother George Floyd. They're burning down because people here in Minnesota are saying to people in New York, to people in California, to people in Memphis, to people all across this nation, enough is enough. Yes. And we are not responsible for the mental illness that has been inflicted upon our people by the American government, institutions, and those people who are in positions of power. I don't give a damn if they burn down Target, because Target should be on the streets with us, calling for the justice that our people deserve. So if you are not coming to the people's defense, then don't challenge us when young people and other people who are frustrated and instigated by the people you pay. You are paying instigators to be among our people out there throwing rocks, breaking windows, and burning down buildings. And so young people are responding to that. They are enraged, and there's an easy way to stop it. Arrest the cops. Charge the cops. Charge all the cops. Not just some of them, not just here in Minneapolis. Charge them in every city across America where our people are being murdered. Charge them everywhere. That's the bottom line. Charge the cops. Do your job. Do what you say this country is supposed to be about, the land of the free for all. It has not been free for black people, and we are tired. Don't talk to us about looting. Y'all are the looters. America has looted black people. America looted the Native Americans when they first came here. So looting is what you do. We learned it from you. We learned violence from you.
The violence was what we learned from you. So if you want us to do better, then damn it, you do better. Bueno, Dicen, mejor de ahí no canta un gallo, pero eso fue una gallina bien. sí, estaba bien afilada, muchacha. La Y dijo, activista- dijo verdades la- históricas. activista por los derechos de los negros en Estados Unidos, de todos los ciudadanos. Miren, el gobernador de Nueva York, el señor Cuomo, que es toda una autoridad, ¿verdad? Un gobernador en Estados Unidos es el equivalente al presidente en ese estado, ¿verdad? Y él fijó su posición y coincidió con lo que están luchando en la calle de Estados Unidos y sobre todo en Nueva York por los derechos a la libertad que tienen. Vamos a escuchar al señor Cuomo. I stand with the protesters. And I think all well-meaning Americans stand with the protesters. It's not an isolated incident. It is a continuum of cases and situations that have been going on for decades and decades and decades. These are just chapters in a book. And the title of the book is Continuing Injustice and Inequality in America. And these are just chapters. The chapters started modern day Rodney King in Los Angeles, 1991. Amadou Diallo in New York, 1999. Sean Bell in New York, 2006. Oscar Grant, Oakland, California, 2009. Eric Garner, New York City, 2014. Michael Brown, Missouri, 2014. Laquan McDonald, Chicago, 2014. Freddie Gray, Baltimore, 2015. Antoine Rose, Pittsburgh, 2018. Ahmaud Arbery in Georgia, 2020. Breonna Taylor in Kentucky, 2020. George Floyd in Minneapolis, 2020. That's why the outrage. That's why the frustration and the anger. It is not about one situation. It's about the same situation happening again and again and again and again, and seeing the same thing and not learning the lesson. And then it's that happening in a broader context and a broader circumstances, which is what's going on with the coronavirus, which affects and kills more minorities than anyone else. You look around this country and you look at the people who are dying of the coronavirus, it is disproportionate African American people. And it's just a continuing injustice, and that's the frustration and that's the protests. And the demand is for justice. Injustice in the justice system. How repugnant to the concept of America. I stand with the protesters. And I think all well-meaning Americans stand with the protesters. Enough is enough. How many times do you have to see the same lesson replayed before you do something? Bueno, ahí está Andrés Cuomo. Habló en inglés, Sí, pero se entendió en español. Correcto. Lo claro que habló, la posición firme que mantuvo respecto al respeto a los derechos y las razones por las cuales se están produciendo las protestas. Vamos entonces ahora a escuchar a nuestro colega, el compañero Julio César Santana, analizar este tema Desde Puerto Rico. desde Puerto Rico. Adelante, Julio César. Saludos a los amigos televidentes de Realidad TV. La verdad es que la muerte del afroamericano George Floyd en Estados Unidos ha creado otra pandemia, una pandemia de protesta donde todos los sectores de la vida norteamericana y a nivel internacional han protestado por la muerte. Este ciudadano de Estados Unidos murió de mano de un policía blanco que durante 8 minutos le puso su rodilla en el cuello hasta quedar asfixiado.
dos expresidentes de Estados Unidos, George Bush, republicano, y Barack Obama, demócrata, se han unido también al reclamo de que se haga justicia en la sociedad norteamericana. Profesionales, artistas, deportistas, el Papa ha manifestado realmente su condena ante ese hecho. Y es que realmente ha sido una situación muy delicada, y manifiesta ya, porque ya lo están tratando los sociólogos, los historiadores, los analistas, que se trata realmente de un sistema racista totalmente. Todo el mundo recuerda que en las elecciones pasadas, el hoy presidente Donald Trump acusó a Barack Obama, que no era el candidato, de que no era norteamericano. Y Barack Obama tuvo que sacar su acta de nacimiento, donde realmente decía que él nació en Honolulu, en Hawái. Y eso es parte realmente de todo ese racismo que hay en la sociedad norteamericana. Entonces, es una sociedad llena de desigualdades, una sociedad que ya no aguanta más, porque ha acumulado demasiado sufrimiento. Para ponerle realmente algunos hechos, por cada $6 que gana un blanco, un negro gana $1. El 73% de los blancos tienen su casa propia, mientras que el 43% de los negros tienen su casa propia. Cada 40 horas un negro es asesinado por un policía blanco en Estados Unidos. Entonces estamos hablando que hay esa marcada diferencia social, producto del racismo que existe en Estados Unidos. Es una situación que no ha podido resolver la sociedad norteamericana. Una sociedad que deberá enrumbarse y deberá ponerle atención a los temas puntuales. Deberá ponerle atención y darse cuenta que es más fácil tener una mascarilla o un ventilador mecánico para salvar una vida en Estados Unidos que ser el país que, siendo el 4% de la sociedad mundial, sin embargo, acumula el 40% de las armas en el mundo. Entonces es una sociedad totalmente desenfocada. La respuesta que dio el presidente de Estados Unidos fue una respuesta que le echó llama al fuego. Donald Trump desempolvó una frase de los reaccionarios de la década del 60, que decía: si hay saqueo, hay tiroteo. Y eso realmente enardeció la protesta, le echó leña al fuego. Entonces, una sociedad en esa dimensión no puede realmente seguir ese derrotero. Recuerdo siempre la frase de Martin Luther King, ese héroe de los derechos civiles, que murió también asesinado en Tennessee, que decía la frase: yo tengo un sueño. ¿Y cuál era el sueño de Martin Luther King? El sueño que se reencontrara la sociedad norteamericana, que no hubiera diferencia entre negro y blanco, una sociedad que trabajara en paz, en armonía. Y yo creo realmente tener ese sueño esperanzador de que algún día la sociedad norteamericana eche a un lado el racismo, eche a un lado las diferencias sociales y se reencuentre y se haga realidad esa palabra de Luther King, que la pronunció en un discurso de más de 200 personas en la Plaza Lincoln, y realmente que los norteamericanos puedan decir: ya tenemos el sueño que planteaba Martin Luther King. Eso es mucho pedir, esperamos que no. Muchas gracias. Bueno, y Julio César plantea con claridad cuál es el meollo del asunto. Mira, algo que decía Julio César, ahora en Estados Unidos se han vendido más armas que en otros momentos, porque los dueños, propietarios de negocios, etcétera, han comprado armas para proteger su negocio. Y tú lo ves con armas de asalto, yo lo estaba viendo eso por televisión
y da pena. ¿Tú sabes lo que significa eso? Que una sociedad llegue a ese nivel. Que llegue a ese nivel. Que sea el ciudadano que quiera comprar armas para protegerse. Bueno, La verdad es que es difícil. bien difícil. Miren, yéndonos ya al patio, acá a la República Dominicana, tenemos que los precandidatos, los principales precandidatos, ¿verdad? Que son tres: Abinader, el señor Castillo y el señor Leonel. Esos precandidatos debieron de haber ido a un debate que estaba organizando la Asociación de Jóvenes Empresarios Ángel, pero no fueron al debate. No se produjo el debate. Por la No se ausencia produjo de- el debate. Por la ausencia de alumnos. La ausencia de alumnos. Sí. No se produjo el debate, solamente, creo que tenemos una gráfica por ahí, señor director, solamente, como lo tituló el periódico Listín Diario, solamente el doctor Leonel Fernández confirmó su participación a ese debate. Así lo tituló el Listín Diario. ¿La puede poner completa, que se vea el logo del Listín Diario, señor director? Entonces el Listín Diario dice: Ángel, exacto, ahí, correcto. Ángel suspende debate. Solo Leonel aceptó. Abinader dudoso. Y Gonzalo Castillo mudo. Ahí está todo expresado. ¿Por qué mudo? No hubo debate. El caso es que pobremente la democracia dominicana camina a paso muy pobre, porque ya el debate se hace en diferentes sociedades. Pero aquí los políticos no quieren confrontar sus ideas, no quieren debatir sus ideas, no quieren plantear su programa, las contradicciones que pueden haber, etcétera, ¿Y etcétera. por qué no quieren presentarla? Bueno, porque piensan que puede disminuir su caudal de votos, una pifia que cometan, un error que cometan, etcétera. Pero que es que la sociedad se encamina hacia eso. Entonces están buscando votos con la ignorancia de la población. Entonces lo que hicieron las leyes, que todo el mundo sabe quiénes fueron los que hicieron las leyes electorales, sobre todo ley de partido político, aviesamente excluyeron Esa parte del debate. el debate, porque eso estaba planteado en la ley. En el original. Aviesamente excluyeron el debate, ¿verdad? Pero es lamentable que nosotros vayamos a un torneo electoral y no veamos la destreza, las habilidades, las capacidades de nuestro candidato puesta Ante el al público. merced de todos los electores. Correcto. ¿Verdad? Bueno, no hubo debate, pero sí la Asociación de Industria le dio un espacio por televisión a los tres principales candidatos. Debió incluir ahí a Guillermo Moreno, que era un cuarto candidato, pero no lo incluyeron. Bueno, los tres principales candidatos pusieron su programa de gobierno, sobre todo lo que tiene que ver con lo atinente a la política industrial. La industria, cómo la va a tratar la política de los gobiernos o del gobierno que venga, de cualquiera de estos tres, el sector industrial. Y plantearon su propuesta. Leonel y Abinader se acogieron a los puntos planteados por la Asociación de Industria, no así Gonzalo Castillo. Gonzalo Castillo hizo un esbozo de su programa de gobierno, pero sobre todo de lo que él va a dar si es presidente. Puso ¿verdad? salchichón. ¿Eh? Puso salchichón. Sí, claro. Todo lo que va a dar, comida, va a dar gas, va a dar transporte gratis, va a dar una serie de cuestiones. Bueno. Pero los otros formularon políticas de la que Que es lo que debería que es lo hacer. que van a hacer. Pero, por ejemplo,
se plantearon también cosas demagógicas, porque decir que se van a construir 100.000 viviendas En 4 años. en 4 años, es imposible. El que más construyó fue Balaguer, eso lo reconoce todo el mundo, ¿verdad? Sobre todo vivienda. Y hay que decirlo, vivienda para pobres. Construyó también para la clase media, pero fundamentalmente para los pobres. Balaguer fue el que más construyó. Y Balaguer en sus primeros 12 años no llegó a 8.000 viviendas. Ahora el gobierno de Danilo Medina tenía un proyecto de construir 7.000 viviendas en la ciudad Juan Bosch. 7.000. 7.000. No, Pero no, no, 100.000. pero no el gobierno. Pero no el gobierno. Era una asociación del sector privado, del sector público, mediante el fideicomiso. Correcto. Correcto. ¿Y usted sabe cuántas viviendas ha construido el sector privado? Ha podido construir y entregar 2.000 viviendas. Y ya se le fueron los 8 años al gobierno. Entonces, ¿Y cuántas dijo él que iba a construir? 100.000. Entonces eso es imposible, eso es demagógico. 100.000. 100.000 es Eso da demagógico. como 60 y pico de a vivienda. Pero también Vivienda es, por demagógico, día. también es demagógico decir que le va a dar pasaje gratis a todos los estudiantes. Eso es demagogia. Y Como también es demagogia decir, como lo dijo otro candidato, que va a crear 600.000 empleos formales en 4 años. Tampoco. eso quiere decir diario. Formales. No va a construir. 240 y pico de empleo No. diario. Oye, formales. Formales quiere decir que va a estar en la seguridad social y todo eso. Es decir que eso tampoco es. 200 y pico de empleo diario. Eso tampoco es viable. No hay forma de producir medios, instalaciones que produzcan tantos empleos al mes y por lo tanto al año. No hay posibilidad. No hay Eso es posibilidad. demagogia. Entonces, no estamos ¿Por para qué? eso. Mira por qué, Tomás. Por eso entonces era bueno el debate, porque yo estoy seguro que si el candidato que dijo que iba a construir 100.000 viviendas, otro iba a demostrar que no iba a ser posible. Entonces, él tenía que decir qué iba a hacer para construir esas 100.000 viviendas. O el candidato que va a decir que va a crear 600.000 empleos, le iba a decir no es posible por esto y esto. Y tendría que decir entonces, por eso era bueno el debate. Porque el problema es que si no se da debate, dicen esas, escúsenme la palabra, esas barrabasadas y no tiene contradicción. Pero si lo dicen en un debate, alguien inmediatamente va a coger una calculadora y le va a decir 100.000 empleos en 4 años, te da tanto por año, y si te lo calcula por mes, te va a dar tanto al mes, y si te lo calcula por día, te va a decir, tú vas a tener que entregar tantas, 60 y tantas viviendas diario. No iba a poder rebatírselo. Entonces, por eso, al no aceptar el debate, no se pudo ventilar ese engaño de engatusar a la población que va a votar dentro de unos, hoy estamos a 4, dentro de unos 30 días. Dentro de un mes Exactamente. Entonces, no pudo la población discernir que lo que estaba prometiendo entraba en la realidad o no entraba en la realidad. Entonces se pudo presentar un discurso, no así unas políticas por todos los candidatos que estuvieran acorde con nuestra realidad, con nuestra necesidad y con los anhelos que tiene la población. Mira, por cierto, se ha desatado toda una guerra de encuestas ahora en este proceso electoral a 30 días de que los dominicanos y dominicanas aquí en República Dominicana y en el exterior acudan a depositar su voto para elegir el presidente de la República, la vicepresidenta, que vayan a escoger y por supuesto senadores y diputados, ¿verdad? Estamos a 30 días. Pero hay una guerra de encuestas. Hay las encuestas que presentan a Luis Abinader
que gana en primera vuelta. Hay unas cuantas encuestas, hay 2 o 3 encuestas. Hay otras encuestas que colocan a Leonel Fernández en el segundo lugar, en un sólido segundo lugar. Hay varias encuestas, hay unas 5 o 6 encuestas, ¿verdad?, que lo colocan así. Y hay otras encuestas también que están colocando ahora a Gonzalo Castillo ligeramente por encima de Abinader. Es decir, que hay una guerra de encuestas. Y ya salió el hombre, Adán, el hombre de Palacio, que siempre sale a los pasillos con una encuesta en la mano. ¿Verdad? Él sale en un momento, en esos momentos se hizo especialista en encuestas. Cuando su especialidad es la importación de ajo. De ajo, bueno, pues se hizo especialista en encuestas, ¿verdad? Más que especialista, él estaba burlón de encuestas. Él estaba escondido, no hablaba, tenía unos tiempos, pero ahora ha salido, ¿verdad? Bueno, por ahí anda la situación de la guerra de encuestas, que lo que hace es que confunden un tanto al electorado. Las encuestas más creíbles, ya hay una que se zapateó, ¿cómo que dice el chavo? Se le chipoteó. Se le chipoteó, que fue la Marpen de Bernardo Vega, se chipoteó, porque él mismo se desdice, ¿verdad? Él mismo la descalifica y después entonces trata de justificarla. Y no pudo justificarla. Entonces, una de las 3 firmas que la gente tiene más credibilidad porque son independientes, pertenecen a medios de comunicación, ya hay una que se chipoteó, como dice el chavo. Vamos a ver qué pasa con las otras 2 encuestas, la Greenberg del Diario Libre y la Gallup del el grupo Corripio, ¿verdad?, el medio de comunicación Corripio. A ver si sale. Y que salga cara a cara, que no sea por teléfono, porque una encuesta por teléfono en este país es manipulable, pero muy manipulable. Y eso por eso lo decía Bernardo Vega. Él explicaba las razones técnicas científicas, por qué no una encuesta por teléfono no tiene validez en República Dominicana, pero sin embargo hizo una encuesta. Lo dijo en abril. Sí, lo dijo en abril, pero la hizo 30 días después. Exactamente, con el mismo método que él rechazaba. ¿Me entiendes? Entonces, por ahí anda la situación, Adán, del panorama político dominicano. Mira, mientras tanto, yo quiero presentar una gráfica. Vamos a ver. Si es posible. Sí, presenta. Mira, aquí se puede ver en cerca de 2 meses de distintas encuestas, todas las encuestas que se han hecho, todas, ahí, demuestran en la línea azul arriba, muestran la constante que mantiene el candidato del PRM. La de abajo, la morada, la constante que mantiene el candidato del partido oficial. Y que el rejuego que hicieron a última hora, miren la diferencia. Al final, esas encuestas, de un 21.30, estoy hablando del candidato oficialista, que era más o menos la constante, lo disparan en un instante a un 37%. Y miren la constante en el medio, la franja verde, que más o menos se mantiene en todas esas encuestas, el candidato del partido Fuerza del Pueblo, el doctor Leonel Fernández, y que por la manipulación, miren cómo de repente cae la franja de esa constante que mantenía, según esas encuestas, en un porcentaje, digamos que permanentemente, o prácticamente un redondeo, de cerca de un 33.50
de repente cae a un 10%. Esos números que ustedes ven ahí, amigos televidentes, son las últimas encuestas que se han hecho de los 3 principales partidos a partir del 2 de abril hasta el 27 de mayo. Esas encuestas de todas las tendencias, de todos los grupos, de todas las publicadas y de todas las manejadas o no manejadas, presentaron una especie de meseta en los 3 candidatos. Y de repente hay una variante muy asombroso de que sube estrepitosamente el candidato oficial y el candidato a vencer, Leonel Fernández, baja de una manera escandalosa. Por eso, porque esa encuesta... Bueno, pero el asunto, claro, el asunto es que ahora se está en la disputa de quién queda en segundo lugar, si Leonel Fernández o Gonzalo Castillo. Ahí hay que estar, y entonces ese juego forma parte de esa situación. Y se está haciendo de todo. Señor director, ya no vamos, pero hay un videíto que yo quiero que me lo pongan unos cuantos segundos de cómo almacenan en un local de PLDista, míralo ahí, eso en el lugar Carrizo. Miren en la placa, la puerta del camión. No, deja que se mueve el vehículo. Miren la puerta del camión que le taparon la etiqueta del organismo oficial del Estado. Esto es en un local de PLD en Baja Carrizo. Mira cómo están. Entonces, ¿en qué estamos? Tú sabes una cosa que yo hablaba ayer con un amigo, breve. En un gobierno del partido Obra Maestra de Juan Bosch, que se hicieran estas cosas. Eso pasó. Señores, hemos concluido por el día de hoy el programa Realidad TV. Adán Boden y Tomás Uriel Pérez, deseamos que pasen buenas noches y que nos veamos en el próximo programa. Hasta la próxima.